Estamos ya en este bloque con una amiga, una doctora maravillosa. Está con nosotros la doctora Bianca Girardi. Vamos a hablar de un tema importantísimo, fíjate, que es de preocupación sobre todo de las mujeres. Vamos a hablar del hirsutismo. Hirsutismo, así como lo escuchó usted en su casita. Bianca, ¿qué es el hirsutismo? Definamos el hirsutismo para entrar en materia, ¿te parece? Me parece. Hola Claudio, hola Alfredo. Hola Bianca. Hola Bianca, y estamos además, mira, estamos en la cámara ahí, Bianca, así que puedes hacer así a la pantalla, también estamos en pantalla. Mira, el hirsutismo es el crecimiento del vello, no del pelo, que es diferente, el pelo es el de la cabeza, el del vello del cuerpo. Del vello del cuerpo. Axila, puy, zona genital, ¿no es cierto? Lo que pasa es que eso es una zona que siempre tiene vello, ¿no sí. es cierto? Pero el hirsutismo se trata del crecimiento del vello en las mujeres en zonas donde normalmente no hay vello. Que tienen los hombres. O que tienen los hombres vello, como la barba, ¿no es cierto? Las patillas, de la zona del pecho, la zona de arriba del ombligo y de hacia abajo del ombligo. Exacto. Y en general en la espalda, ¿no es cierto? En zonas donde no hay vello habitualmente o donde no hay tanto vello en las mujeres, a eso se define como hirsutismo. Es algo que se oculta. ¿Qué tan común es en realidad? Porque uno como que no lo advierte, porque exacto. Yo creo que las mujeres hacen todo para que no se note, pero es más común de lo que uno... Es muy común, fíjate. Afecta más o menos al 10% de las mujeres, ¿no es cierto? De las mujeres en edad fértil. Y bueno, en general puede ser leve, puede ser moderado o puede ser grave, ¿no es cierto? Pero la mayoría de las veces no sabemos la causa. Uno lo estudia, busca por aquí la parte hormonal, pero es de causa desconocida. ¿Podrían haber algunas causas hormonales? ¿Hay algunas enfermedades que podrían cursar con hirsutismo? Claro. Mira, fundamentalmente el hirsutismo puede venir como desde la hipófisis, desde la parte cerebral, con un aumento de toda la parte glandular, ¿no es cierto? Un aumento del estímulo de las glándulas suprarrenales, que son unas glandulitas por ahí que regulan muchas hormonas. Exacto. Y también puede ser la parte ovárica, puede aumentar la parte de las hormonas sexuales masculinas en las mujeres, y los andrógenos fundamentalmente. De hecho, el ovario poliquístico, ¿no es cierto?, está asociado al tema de la obesidad, el hirsutismo. Exacto. A esta condición médica. Exacto. Irregularidades menstruales asociadas al hirsutismo generalmente tienen que ver con ovario poliquístico. Y todas estas causas hacen que las mujeres tengan más pelos de lo que corresponde y eso afecta psicológicamente a muchas mujeres y su desenvolvimiento en su vida diaria, en su vida con su pareja, y para ella es terrible. Nosotros hicimos un caso en Doctor TV donde la paciente se aisló, exacto, no salió, entró en depresión y pasaba tapada, cosas atroces. Ahora ella estaba bien complicada porque tenía barba. Claro. Entonces, y además con muy poca información, muchas piensan que esto no tiene arreglo. ¿Tiene o no tiene arreglo? Mira, el hirsutismo, como te decía, la mayoría de las veces no sabemos la causa, ¿ya? Por lo tanto, no tiene tratamiento. Cuando tú estudias el hirsutismo y haces los niveles hormonales, y no, está todo normal. Entonces... Salvo Bianca que tenga, o sea, claro, salvo que tenga una enfermedad base, por ejemplo, el ovario poliquístico, que el doctor la trate, en ese caso sí. Pero la otra paciente o los otros casos donde no encuentras esta causa, en el fondo no tiene... No tienes que tratar, no sabes qué tratar. Claro, hablamos de idiopático, nosotros decimos... Ay, claro, eso. Decimos idiopático. Idiopático significa que no tiene una razón, ¿te fijas? Y en ese caso lo que tienes que hacer es tratarlo definitivamente, es hacer un tratamiento de eso. Claro, o sea, realmente no hay mucho tratamiento para eso. Me refiero en este caso, por ejemplo, si hay hirsutismo, me imagino que hay algunas técnicas como para disminuir la cantidad de pelo en distintas zonas. ¿Se podría trabajar en ese ámbito? Bueno, en este momento la depilación, ¿no es cierto? Se puede usar depilación láser, pero en hirsutismo no muy grave. Ya. Hay cremas también que sacan el pelo del cuerpo. Entonces hay tratamiento. Las mujeres se depilan los brazos con cera. Es terrible. O sea, realmente... Sí, es terrible. Y la depilación láser, que es una técnica que nosotros tenemos en estética médica, ayuda al hirsutismo, pero no en hirsutismos graves, en hirsutismos moderados, a leve, porque saca un porcentaje importante del vello en forma definitiva. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo funciona? Porque la gente, a mí me pasa en traumatología, Bianca, que la gente llega y dice, oiga doctor, usted me va a operar por rayos láser. Y yo le digo, no señora, no lo opero por rayos láser.
Lo opero por artroscopía. La gente tiene una confusión grande, Bianca, con el tema de los láseres. El láser es como de, no sé, pues como el ciberespacio, una cosa así que toda la gente es como lo último. Una pistola láser, es el concepto. Una pistola láser. Bianca, para que expliquemos a la gente cómo funciona el láser en el pelito, para que entiendan cómo se saca el pelo. Mira, en realidad el láser es una cibertecnología. Es verdad. Si uno piensa lo que es realmente, el láser es un rayo, ¿no es cierto? Es como una linterna. Tú mandas y ese rayo tiene energía, o sea, tú podés mandar un rayo que sea frío o le podés meter un montón de energía adentro y que sea un rayo caliente. Es como enterrar una aguja. Tú podías enterrar una aguja. Exacto. Una aguja que esté fría, o le calientas la aguja y entierras una aguja caliente. Esto es como una aguja caliente, pero de un rayo energético que se produce a través de esta máquina que va como enviando o ordenando las ondas de luz de determinada manera, que cuando sale por el otro lado, es una luz ordenada. Perfecto. Es una luz ordenada que tiene determinada longitud de onda, un poco difícil entenderlo. Que entra el pelito, Bianca, para que entienda la gente, que entra el pelito, ¿no es cierto? Toma todo el pelo, y lo que hace finalmente es quemar el bulbo, al fondo. Al folículo piloso, en el fondo. Para que entienda mejor, desde la raíz. ¿Pues exacto, bien? Exacto. Desde la raíz. Está perfecto. Entonces, ahora, determinados colores de luces tienen determinadas afinidades por otros colores. O sea, si yo mando una luz roja, tiene afinidad por un color específico. El color negro es atraído por una longitud de onda específica, que son alrededor de 800 nanómetros, y esa es la del láser. Entonces, cuando tú envías un rayo láser para depilar, tú vas a mandar un rayo que tenga 808 nanómetros. Y eso va a tener afinidad por el pelo. ¿Qué pasa? Mira, espérate, si tú mandas un rayo color rojo, por ejemplo, para el rojo va a tener afinidad por los vasitos o las venitas. Perfecto. Si tú lo mandas por el café, va a tener afinidad por los pigmentos. Tú vas a poder sacar un tatuaje, por ejemplo. Entonces, de acuerdo al rayo, tú vas a tener... Se va seleccionando el objetivo del rayo. El objetivo del rayo. Es decir, el tema del tratamiento láser, Bianca, es muy amplio. Súper amplio. Es muy amplio. O sea, desde lo que tú estás diciendo hasta sacar tatuajes. Claro, exactamente. Tú puedes sacar pelos, tatuajes, manchas. ¿Qué pasa con el color del pelo? Bueno, si una persona, una persona que de tez oscura, que es de pelo oscuro, ¿tiene el mismo efecto una depilación que una persona blanquita, de pelo rubio, por ejemplo? No, obviamente que no, porque como te decía, el rayo está atraído por el color oscuro, por el color negro. Los pelos blancos tú no los puedes depilar con láser, porque ese pelo no va a absorber el rayo y no va a quemar el bulbo. Entonces, el láser, el mejor resultado del láser es una piel blanca y un pelo oscuro. El contraste. Claro, porque hay contraste, entonces el rayo va a ser atraído por el pelo y no por el pigmento negro o oscuro de la piel. Exacto. Estamos conversando con la doctora Bianca Girardi de Estética, la clínica Estética, que está por lo demás, está hoy día en Santiago y en el norte. ¿Nos podrías decir, cuéntanos pues dónde está Estética Médica? Bueno, Estética Médica partió en Viña, yo vivo allá y... Eso, Viña. Viña Marino. Sí, ciudad muy linda. Muy linda, sí. Y paraíso. Bueno, yo soy de Santiago, así que siempre tuve algo en Santiago y hace un año hicimos una clínica, ya estoy 2 días acá y 3 días en Viña. Y hace unos 3 o 4 meses atrás partimos en el norte, en Iquique, en Calama, tenemos una consulta, Antofagasta y Copiapó. Mira. El norte está muy desprovisto de todo. Sí, abandonado. Sí, por supuesto. Qué bueno que estén allá. Así que estamos allá atendiendo con una doctora, con nuestra depilación láser, liolipólisis, radiofrecuencia tripolar, con el mismo estándar de calidad de nuestra... Hay mucha inversión en máquinas que se están utilizando en cirugía. Bueno, en estética, cuando uno usa buenas máquinas, la verdad es que son caras. Sí, son caras. Fíjate bien que nosotros estábamos hablando, ¿no es cierto?, antes de ir a esta pausa musical, del láser, de la aplicación del láser en el hirsutismo o como un mecanismo para depilar, de la diferencia de los pelos negritos y los rubios, ¿no es cierto?, para decirle a la gente que tiene pelos rubios que esta quizás no es la técnica ideal o la más propicia para este tipo de pelo. Lo que pasa es que los pelos rubios necesitas más sesiones. Más sesiones. Claro. Ahora, los pelos blancos ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No. Por eso que las mujeres en la cara se tienen que depilar jóvenes, o antes que el pelo se ponga blanco, porque ya cuando el pelo se puso blanco, sobre todo las de la barba, ya no... Hay preocupación en los hombres, porque no han tuiteado, nos llegan algún mensaje. Los hombres pueden, por ejemplo, estos que tienen mucha barba, están todos los días afeitándose y al final es muy, muy cansador, desagradable, quedan con cortecito y todo.
¿Los hombres, están tratando ustedes hombres, por ejemplo, por esto? Sí, claro. Uno puede reducir la barba de la cara, ¿no es cierto? Es un poquito más doloroso porque el pelo es muy grueso, entonces toma mucha energía, pero funciona muy bien. ¿Cuántas sesiones requieres promedio? En general son 6, en pelos más claros a veces 8. Ya, perfecto. Pero son 6 sesiones. Más o menos en cada sesión tú sacas el 20% del pelo total. Así mira. Que, claro. Viendo un costo-beneficio en el depilado clásico, esta cera de tortura, de cámara de tortura, la plata que se gasta versus los beneficios del láser, los costos en cuanto a plata. ¿Cuál sería el beneficio-costo de usar láser? Imagínate que tú te depilas cada 15 días, ¿no es cierto? ¿Tú te depilas? Yo cada 30 días. Cada 30 días, ya. Es que como lo miraste tan fijo ya. Claro. Ya. Uno se depila cada 15 días. Y no sé, pagará 15 lucas, algo así, 20.000 pesos. Bueno, una sesión de láser, más o menos, de axila o de rebaje, vale 20.000 pesos. Tú necesitas 6 sesiones. Imagínate. En general. Son 100, 120.000 pesos, a veces depende de la zona. Y la depilación es definitiva. Te olvidas. No te quemaste con la cera que te queman en las peluquerías, infecciones, usas esa cera llena de pelos de otro. No, es que no tiene nada que ver. No me digas. ¿Y el efecto dura? Es definitivo. Si tú usas un buen láser, ¿no es cierto? Si tú usas un buen láser que queme bien el folículo, el efecto es definitivo, porque en cada sesión tú vas quemando más o menos el 20% de los bulbos. Ahora, si tú entras, por ejemplo, en una patología como el hirsutismo, pueden aparecer nuevamente pelos, porque hay folículos dormidos que nunca iban a dar pelo, que nunca les disparaste, pero que si tú los estimulas hormonalmente van a aparecer y puede, por lo tanto, en general es definitivo, pero si hay alguna patología pueden aparecer en el cuerpo nuevamente. Pero en general, el normal de las personas se eliminan los pelos de por vida. Fíjate que tengo unas preguntas bien quitas que ya van llegando, doctora. Dice, ¿quiénes manejan el equipo? Pregunta una auditora. Y la otra pregunta te la dejo al tiro para que la desarrollemos. ¿Para quiénes no sirve? Bueno, quienes manejan el equipo en estética médica son kinesiólogas. Hay muchos equipos que son muy dependientes del operador, así que es muy importante que la persona que maneje el equipo sea lo que hace. Los kinesiólogos en general están bien preparados para eso. Así que en estética médica todos los depiladores láser son manejados por kinesiólogos. Tenemos láseres israelitas, que los israelitas, a propósito de lo que hablábamos, partieron con este tema. Son buenísimos. Claro. Sí. Y lo manejan las kinesiólogas. Perfecto. Y la otra pregunta que dice la auditora dice, ¿para quienes no están indicados? Algo hablamos del pelo albino, ¿cierto? Del pelo blanco. Si el pelo es blanco no sirve, y tampoco sirve para los hirsutismos graves, ¿no es cierto? Que son... Hay casos extremos como la mujer barbuda, uno que es un mito, es un hirsutismo grave. Hay una foto ahí en la que estábamos viendo. Ese es un hirsutismo grave. Hay un cuadro, este cuadro. Sí, pues ese es un cuadro de Rivera, de José Rivera. Sí. Y que muestra a una mujer con un niño en los brazos que sufre de hirsutismo, que tiene hasta barba, imagínate. Claro, y se ven dos hombres. No sale ni a la calle. Parecen dos hombres. Claro, son dos hombres. Parecen dos hombres. Sí. Hablamos del láser, perdón Alfredo, hablamos del láser en la aplicación, ¿no es cierto?, de la depilación. Pero ustedes también tienen, el láser también lo ocupan para otros fines. Me gustaría también que hablara un poquito de eso. Bueno, Bianca. tenemos un láser nuevo que es un láser de CO2, que es lo mejor en rejuvenecimiento facial. Hay otros láseres para rejuvenecimiento facial, pero el CO2 se ha usado desde mucho tiempo para hacer un recambio de las capas superficiales de la piel cuando hay secuelas de acné, ¿no es cierto?, cuando hay irregularidades, arrugas finas, manchas superficiales, el láser de CO2 es maravilloso para eso. Para que entienda toda la gente, bueno, están escuchando en todo Chile, ¿cierto? Y en el norte, por supuesto. Oye, ¿qué significa esto? Significa que cambio la piel, cambio el estrato más superficial de la piel. Se pone más lisa, se borran las manchas. Lisa, eso. ¿Qué pasa? Todo eso. Todo eso junto. O sea, letra E, todas las anteriores. Todas las anteriores. Exacto. Se pone más lisa, se pone más brillante porque tú le sacas arrugas finas, entonces se pone más brillante, se van las manchas más superficiales. Perfecto. Y algunas no tan superficiales. Mira. Salen las secuelas, las irregularidades que quedan en la piel secundarias al acné. Podemos tratar cicatrices, ¿no es cierto? Y todo esto enviándole un rayito a la piel que es como una agujita caliente. Como una agujita caliente que tiene afinidad por el agua y que calienta el agua de la piel, por lo tanto quema. Ahora, el láser de CO2 es el que más profundo penetra. Cuando tú penetras más profundo en la piel, tú vas a lograr que haya una mejor
regeneración desde los planos profundos de la piel, más colágeno, más elastina, más fibroblastos, más circulación sanguínea. O sea, de 2 más 2 son 4, rejuvenecimiento. ¿Cuántas sesiones? A ver, uno puede hacer una sesión más profunda, el paciente queda más quemado, entre comillas, y queda más tiempo coloradito, con la piel un poco sensible, más tiempo en su casa, o podemos hacer 3 sesiones más superficiales en que lo dejamos menos tiempo, tal vez menos quemado, pero son más sesiones. Una pregunta que yo creo que se están haciendo todo, Alfredo, es ¿duele o no duele? ¿Duele o no duele? Y la otra, ¿qué pasa? Como dijo un presidente chileno cuando le presentaron el submarino, ¿qué pasa si se chinga? Eso dijo. Eso, por un submarino le dijeron, mire, este submarino acá hay que invertir tanto. Le dije, ¿qué pasa si se chinga? ¿Qué posibilidades de error hay en esto? Porque respecto del aparato, muy poca. De acuerdo. ¿Ya? Respecto del operador, un buen operador, uno se prepara para hacer estas cosas. Tú no le pasás este láser. Es un método seguro. Oye, y esto yo quiero decir una cosa, Bianca, que me parece una muy buena medida. Felicito a Estética Médica, fíjate, pues están poniendo profesionales, kinesiólogos, o estamos hablando de profesionales que manejan el cuerpo, ¿no es cierto?, que son rehabilitadores, a manejar una máquina que requiere alta precisión. Entonces eso habla muy bien de la seriedad de Estética Médica. Que ojo con esto, porque aquí no es llegar y comprar tecnología y ponerla a la mano a cualquier persona. Y en medicina hablamos del operador. Hay muchas máquinas y resultados que son operador dependiente. ¿Qué significa eso? Que dependen de la persona que ejecuta la acción. ¿Te fijas? Así que es muy importante. Ahora, el láser de CO2 lo ocupamos solo los médicos en Estética Médica. Y es un láser con el cual tú puedes determinar muy bien lo que va a pasar con la piel. Perfecto. De acuerdo a la profundidad y a la extensión que tú lo hagas. Entonces, tú vas a ir, y lógicamente también cuando uno parte en esto, parte más lento, y después tú vas teniendo más experiencia. Entonces... Bianca, ¿se da cuenta que yo pregunté y empezaron a tuitear al tiro? ¿Duele o no duele? Mire, ya ahora ya tengo un séquito de tuiteros que me dicen duele o no duele. Me apoyaron. Sí. Bueno, cuéntame. Como hay un dicho muy antiguo, ¿no es cierto? Para ser bella. Que dice, para ser bella hay que ver estrella. Chuta. Se usa todo lo que existe en el mercado a mano para que no duela. Okay. ¿Ya? Okay. Se usa crema anestésica, se puede usar hielo, se usa un aire frío que tú lo tiras. De acuerdo. Pero duele. O sea, aquí estamos con cosas, duele un poco. Pero a las mujeres no les preocupa eso, no les preocupa. O sea, es como la cera. Tú vayas a depilarte con cera y te duele, pero no vayas a dejar de comer, andar con los pelos en la axila. Bianca, porque... yo lo puedo decir por una vez, me depilaron en Dr. TV. Oye, sí, estamos hablando de este tema. ¿Con láser o con cera? No, con cera. Para que se diga yo lo que sienten todas las féminas en Chile. Y por Dios que duele. Por Dios que duele, pobrecita chica. Así que, o sea, yo encuentro maravilloso esto, fíjate, que en 6 sesiones inviertas ese tiempo en un mecanismo que es seguro y finalmente resuelvas un problema. Ahora, ojo, que la depilación láser duele muy poco. Lo que duele, estábamos hablando del CO2. Del rejuvenecimiento facial. Claro, la depilación láser duele muy poco. Este es un láser específico. Ah, perfecto, mira, qué que bueno. No te manda como el disparo, ¿no es cierto? Toda la energía de una vez, sino que te va calentando la piel más lentamente. Es gradual. Es gradual, la energía va entregando gradualmente y por eso como que va calentando más despacito y no duele. Perfecto. Oiga, estamos ya cerrando nuestro blog y cómo se nos pasa el tiempo. Ha sido apasionante conversar con Bianca. Pero ven que hay varias cosas antes de ahí. Nos vamos a tomar un minuto, señor programador, amigo que está del otro lado haciéndome corte. Porque hay cosas importantes. A ver, primero decir que dar las direcciones, decir dónde la gente te puede ubicar, Bianca. Me interesa mucho Estética Médica, dado el nivel de tecnología y la seriedad con que están trabajando, que tú nos puedas dar algunas señales. Bueno, nosotros nos pueden ubicar en nuestra página web, que es emedica.cl, de Estética Médica, emedica.cl, y nuestro número de teléfono es el 600-300-1800. Repitámoslo, 600-300-1800. Oye, yo tengo una novedad para ustedes no me van a creer esto. Me llegó a mí por correo electrónico en este minuto, directamente de Estética Médica, una promoción impresionante. La voy a decir, pues la encuentro increíble. Fíjate, dice acá, textual, lo voy a leer, 60% de descuento. No lo puedo, 60%, o sea, 60% no, ya ahí partí, ya me puse nervioso. Tienen que decir que llaman de... Sí, que vienen de acá, ¿no es cierto? Claro, de Radio Conquistador, del programa Salud al Día. Oiga, ponga mucha atención, usted no lo va a creer. 60% de descuento en 6 sesiones de depilación láser en bozo, axila o rebaje corto. El valor de esto normalmente es 300.000 pesos,
pero el descuento es de 100.000 pesos. No lo puedo creer, 200.000 pesos de un viaje. O sea que queda ¿cuánto? ¿A 99.900 pesos. Bueno, imagínate, es mucho más barato que ir a la peluquería toda tu vida. Es de por vida. Y es de por vida. Oiga, se pasaron. 60% de descuento. Entonces, atención chiquillos, tienen que decir que van de parte, ¿no es cierto?, de Salud al Día, el matinal saludable que más encima está ayudando a que ustedes puedan estar bonita y hermosa. Y tienen que ir directamente, entonces vamos a repetir el teléfono, a 600, 300, 1800 de parte de Salud al Día. Y vamos a repitamos el mail. www.emedica.cl. Para aquellos que quieran más información, amigos míos, en mi Facebook, hoy día sábado, va a estar publicado todos los detalles de esta promoción con dirección, con el porcentaje de descuento y todo, así que métanse en mi Facebook, Claudio Aldunate, para ser parte de este 60% de descuento en 6 sesiones de depilación láser, bozo, axila o rebaje corto, valor original 300.000 pesos y solamente a pagar 99.900. Increíble, se pasó Estética Médica, se pasó doctora por acercar esta tecnología y estos procedimientos a todos los chilenos. Doctora Bianca Girardi, muchas gracias por ayudarnos a entender más de esto hoy día en nuestro programa y por supuesto, ¿qué quiere que le diga? O sea, más encima en forma concreta, ayudando a muchas personas en nuestro país para estar en mejores condiciones estéticas y por Dios, que estar bien con nuestro cuerpo ayuda a estar mejor también emocionalmente. Parte de la salud. ¿No es cierto? Absolutamente. Bianca, doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, Claudio, Alfredo. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con nuestro cuarto y último bloque en Salud al Día, el matinal saludable por Radio El Conquistador, por supuesto.